Vale. Súper. Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos al seminario del doctorado en Ingeniería y Ciencias con la Industria. Y hoy día tenemos el placer y el honor de contar con el profesor Alejandro Cataldo, profesor asistente en el Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional de la Pontificia Universidad Católica. Sus intereses de investigación incluyen la programación estocástica, la toma de decisiones basada en evidencia bajo incertidumbre. Ha trabajado en el desarrollo de aplicaciones de numerosas metodologías de solución de problemas de gran escala en la industria, salud, la agricultura y la minería. Más recientemente ha colaborado con el gobierno de Chile en varios proyectos de investigación y desarrollo que involucran servicios públicos. Y hoy día nos viene a presentar parte de esto, un método de diseño territorial balanceado para un proceso de licitación pública. Alejandro, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a cada uno. Lo que les voy a mostrar acá es, nace como una de las diversas inquietudes que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca le hizo al Centro de Políticas Públicas. El Centro de Políticas Públicas, las partes técnicas, que dio mi apoyo para desarrollar algunas metodologías que pudieran hacer que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, la JUNEB, pudieran mejorar la forma en la que asigna recursos, básicamente eso. Y tienen muchos problemas. El particular que nos trae acá, lo resolvimos el año pasado, para la licitación pública del año pasado, que de aquí en adelante avanza, que es el diseño, esencialmente a lo mismo el enfoque, pero es el diseño de las unidades territoriales de una manera equilibrada. Voy a explicar varias de estas cosas durante la presentación. Al equipo de trabajo es una alumna de magíster que trabajó en la JUNEB, que es Micaela Gonzalo, y un trío de profesores todos conocidos, Antoine Soré, Pablo Rey y yo, que supervisamos a Micaela en el desarrollo de este proyecto y de las dificultades que tenía para enfrentar. ¿Ya? Como agenda tenemos la instrucción, revisión bibliográfica, una descripción del problema, el enfoque de solución, el caso de estudio, los resultados que tuvimos, y en el camino vamos a mostrar también las dificultades que hubo para desarrollar todo esto y las conclusiones respecto a este proyecto. ¿Ya? Primero, el problema de diseño territorial es esencialmente tomar una zona geográfica específica y dividirla, de alguna manera. ¿Ya? Y esa división busca, en algunos casos, balancear la carga de trabajo. Si en cada una de estas divisiones fueran, imagínense, camiones de basura que tuvieran que recorrer todas estas calles. Si estas calles de acá tuvieran mucha más basura y mucho más trabajo que esto, la división sería un poco distinta. Y quizás esto quedaría más grande y la otra quedaría más pequeña, porque hay una métrica que quiero equilibrar. Hay un principio de compacidad que busca que las unidades básicas que conforman cada distrito, las unidades básicas en este caso serían las manzanas, por ejemplo, o podría ser comunas dentro de una región, da lo mismo, estén lo más cerca posible unas con otras, generando distritos convexos. ¿Ya? Y la contigüidad que busca asegurar que las unidades básicas de cada distrito estén conectadas. Entonces, al final, lo que uno le gustaría es que las zonas estén construidas de tal manera que llega un punto en el que yo paso a la siguiente zona y no hay elementos de la zona, en este caso esa como más blanca, incluidos dentro de la gris, como que realmente hubiera una isla blanca dentro de lo gris porque habría inconexidad, digamos, estarían desconexos. Este problema, para nosotros, en términos de teoría, se ha resuelto de muchas maneras distintas. Se resolvió, por ejemplo, para cobertura de servicios médicos a domicilio, para patrullaje policial, para delimitación de distritos escolares, para distritos políticos de votación. Es un problema que está probado, que es NPJ, y que con métodos tradicionales exactos no se puede resolver, dependiendo de la dimensión del problema. Para nosotros, ese problema se traduce en que la JUNEB tiene colegios. Cada colegio está dispuesto en alguna zona geográfica que conocemos, y lo que busca hacer es juntar colegios, hacer un distrito. En el caso de la JUNEB se llama unidad territorial, y una unidad territorial es un conjunto de colegios que pertenecen a un mismo dominio de alguna forma. ¿Y por qué forma unidades territoriales? Forma unidades territoriales porque la JUNEB nos da, por ejemplo, en este programa que a nosotros nos interesa, que es el programa de alimentación escolar y párvulos, la JUNEB no es la encargada de preparar la comida que se les sirve a los niños en cada uno de sus colegios, a los niños que van a recibir comida. La JUNEB es encargada de garantizar que
cada colegio recibe la cantidad de comida necesaria para los niños vulnerables de ese colegio. Y para garantizarlo, desde hace muchos años lo que hace es subcontratar el servicio. Y esa subcontratación a partir de licitación. Entonces, esencialmente lo que dice es, tomé todos los colegios del país, los agrupé, cada colegio pertenece a una única unidad territorial, generé muchas unidades territoriales a lo largo del colegio, o sea, a lo largo del territorio, y cuando llega el momento de licitar, se licita más o menos un tercio del total de unidades territoriales cada año. Entonces, la licitación dura 3 años. El año siguiente licito los 2 tercios restantes, los 3 tercios restantes, y repito. Cuando la JUNEP hoy día coloca a licitación todas estas unidades territoriales que están dispuestas en alguna parte, se encuentra con un problema bien simple. Es que al licitante, a la empresa, que son proveedoras de servicios de alimentación, que quieren participar de la licitación para ojalá ganarse, hay unidades territoriales que les parecen mucho más atractivas que otras. Entonces, hay algunas que mira y dice, esta unidad territorial es súper atractiva porque tiene mucha carga de trabajo, o sea, tengo que entregar mucha comida, ojalá en pocos colegios y ojalá muy juntos. Entonces, tú me pasas un problema en el que son muchos colegios juntos y voy a ganar mucha plata en esos colegios, digo, esa es la que me quiero ganar. O si me pasas una unidad territorial para el norte de Chile, casos rurales, colegios mucho más separados, el costo va a ser alto, tengo que implementar la logística, no es tanta la comida que se genera, por lo tanto el beneficio no es tan alto, tengo que preparar una licitación adecuada y ojalá me la gane, pues si me la gano quizás no es correcto, porque entonces se encuentran finalmente con que hay unidades territoriales por las cuales muchas empresas licitan y otras por las que ninguna. Y cuando una unidad territorial se queda sin licitantes, igual hay que entregar el servicio, lo que hace la JUNEP en general es ir al que actualmente entrega el servicio y decirle, oye, hazme el favor de, y en el que cae, hazme el favor de, el precio sube un monto. Entonces, terminan pagando por un plato de comida 10.000 pesos, cuando ese mismo plato de comida sale 2.000, pero si no pago 10.000, nadie me da la comida para su niño. Entonces, lo que nos plantearon en ese minuto fue, ¿cómo hacemos para desarrollar una política territorial que tome en cuenta distintos atributos del problema, incluido un indicador de atractividad, junto a la distribución geométrica, geográfica en este caso y la compacidad que está, de manera tal de que ellos puedan aplicar esta metodología cada vez que quieran y puedan construir las unidades territoriales que se supone son más equitativas unas con otras, y cuando un licitante mira toda la gama de cosas de unidades territoriales que puede licitar, no le parece natural que haya algunas que son realmente mejores que otras y por lo tanto se produce más competencia, digamos, en la licitación. ¿Ya? El enfoque surge para esto fue, vamos a determinar la cantidad de distritos que hay que formar. Entonces generamos un algoritmo de K-means de alguna forma para determinar, mira, todos estos colegios deberías poder agruparlos en 4, 5, 10, 15, 40 unidades territoriales. Después ubicamos los centroides de esas unidades territoriales para poder hacer una aproximación al costo de logística, que no lo podemos calcular directamente. ¿Sí? Imagínense el problema que sería, simultáneamente quiero determinar cuáles son las unidades territoriales, o sea, los colegios que están en una unidad territorial, y calcular el costo de transporte de esa unidad territorial para ver si es conveniente o no construir esa unidad territorial inmanejable. De hecho, no podríamos hacerlo ni para casos pequeños. Fijar algunas variables de decisión que, dada la conformación geográfica del problema, ya no hay opción de decidir algo. O sea, si esencialmente voy a colocar el centroide de una unidad territorial acá, hay una distancia, el centroide asociado de alguna manera algo que entendemos como dónde deberían estar las bodegas de las cuales sale la alimentación para los colegios. Los colegios más cercanos deberían estar en esa unidad territorial o no. Y a medida que me voy alejando, empieza a aparecer la posibilidad de que un colegio ya no pertenezca a esta, sino que a la otra, porque empieza a estar más cerca de la allá, aunque todavía está más cerca de esta, ya no está tan lejos de la siguiente, por lo tanto tengo que ver dónde van. ¿Sí? Y un modelo de optimización finalmente que, con todas las reducciones de dimensionalidad y complejidad que hacemos hacia arriba, puede construir en base a un concepto de atractividad económica para las empresas licitantes, pueda determinar cómo son estas unidades territoriales, o sea, qué colegios están en cada unidad territorial. ¿Ya? Para eso, para la parte de ir desarrollando alguna de estas políticas, revisamos algoritmos para territorios políticos que hacen Tabuset, algunos de simulación y optimización simultánea. Vimos
algoritmos de localización y asignación, y vimos, porque esto era una tesis de magíster también, que de todos los modelos que existen y las formas en las cuales se ha resuelto el problema, incluso amigos y colegas de la Universidad de Chile habían hecho un método cuantitativo para generar nuevas configuraciones territoriales para los procesos, para este proceso de licitación de la JUNAEP, a partir de un ponderador que van generando cuantitativamente la decisión de qué colegios van a ir en qué unidad territorial y cómo modificarlas, y al final un pequeño modelo de programación lineal entero para resolver esto en un experimento de máximo 300 unidades, 300 colegios. Entonces, tomamos toda esta información, nos dimos cuenta que había un espacio de trabajo en las dos direcciones, en resolver un problema complejo, pero además desarrollar teorías sobre este problema, ¿ya? Entonces, déjenme ver si no me senté nada acá, aquí. Entonces, dicho lo otro y tratando de entender entonces el contexto completo del problema, lo que buscamos es determinar la cantidad de unidades territoriales que tiene que tener el país, 5, 10, 15, 40, 200, y qué colegios van a estar asignados a cada una de esas unidades territoriales. Y ver si podemos resolver el problema completo a nivel país, o podemos resolverlo por partes, pero que no fuera a niveles más micro, de manera tal de poder generar el beneficio de si estoy mirando dos regiones, hoy día además tenían una configuración que es regional, las unidades territoriales son de cada región, pero hay límites en los cuales hay colegios que están mucho más cerca de la región que está arriba, si uno ve Chile así, que de la región que está abajo, porque para Concepción, si uno se imagina, todo el centro del colegio, como la parte urbana más poblada, está como en el medio de la comuna, y cuando uno empieza a subir o bajar, empieza a estar más despoblado, hay partes más rurales, pero puede ser que un colegio que está al borde y que estoy obligado a colocarlo hoy día por tema administrativo en las unidades territoriales de esta comuna, o sea, de esta región, me sea más conveniente colocarlo en la región de arriba porque hay muchos más colegios con los cuales puede combinarse. Entonces, le propusimos eso a la JUNAEP, le dijimos, mira, le preguntamos, ¿por qué ustedes lo hacen regionalmente? Que había un tema administrativo obligatorio, y la respuesta fue, no, lo hacemos porque es tan difícil el problema que finalmente nos cargamos región a región y resolvemos problemas región a región, manualmente. ¿Ok? Entonces, si no hay un problema administrativo, a nosotros nos gustaría resolver el país completo, pero para resolver el país completo necesitamos, bueno, toda la metodología que vamos a ocupar, de forma tal de que se junten las cosas que se pueden juntar, sean interregión o no, y se separen las que se tienen que separar de alguna manera. Entonces, la tesis y el trabajo que hizo Micaela fue ver todo el proceso de licitación del servicio de alimentación, cuál es la información que necesitan, o la primordial por parte de los licitantes, y que los hace entender que una unidad territorial es más o menos atractiva que otra. ¿Sí? Y para los distintos tipos de establecimientos educacionales que caen dentro de estas licitaciones, que son jardines infantiles y colegios, dentro de un área geográfica tan extensa como podamos resolverlo. Idealmente todo Chile. Al final lo resolvimos a nivel de regiones, si podíamos hacerlo, lo resolvimos también a nivel de macrozonas, zona norte centro, zona centro, norte sur, y también a nivel nacional pudimos resolverlo. Y vamos a ver más adelante los resultados, pero esto lo resolvimos en un clúster que nos dispuso Antoine en Canadá, y demora, el caso más grande, como un mes en correr. Está un mes corriendo en un clúster, pero lo resuelve. Pero y los resultados además, como un spoiler de esto, los resultados se aplicaron, y por lo tanto lo que pasó en la licitación última está basado en los resultados que nosotros le entregamos a la JUNAEP. Por lo tanto, la tesis y el trabajo, que lo que nosotros buscamos, no era solo teórico, sino que era aplicado. Entonces cambiamos las configuraciones de las unidades territoriales. ¿Ya? Entonces, las condiciones son simples. Cada establecimiento debe estar asignado a un único distrito, en este caso a una única unidad territorial. Todos los establecimientos educacionales deben ser asignados, ninguno puede quedar fuera. Los distritos deben ser lo más compactos posible, y por lo tanto ahí como no son zonas como en el caso de las calles, de las comunas, que uno ve cuadras, sino que son puntos dispuestos en el mapa, no era fácil encontrar la geometría de estos puntos para poder determinar una idea de compatibilidad, esencialmente, pues la logramos hacer. Y todos los distritos deben ser lo más parecido en términos de atractividad económica, y esa atractividad económica debíamos diseñar una forma de medirla que fuera fácil. Como les dije antes, la atractividad económica
desde la investigación que hizo Micaela con distintos actores, estaba dada por el tamaño de la unidad territorial, pensando en el costo logístico, y estaba dado por la cantidad de raciones de comida que se entregan en esa unidad territorial. Por lo tanto, mientras más raciones y más apretado era, mejor. Mientras menos raciones y más extenso era el territorio, peor. Entonces, realmente zonas como para el lado de Magallanes no tenían nunca licitaciones porque estaba muy mal construido. Entonces, lo anterior, si uno lo quisiera formular, podría formularlo directamente como un modelo de programación entera mixto, buscando la ubicación óptima de los centroides de las comunas para tratar de determinar costos logísticos, una asignación de los establecimientos que minimice el intervalo de atractividad entre distintas unidades territoriales y condiciones de compacidad y otras restricciones específicas al problema, pero de golpe no se podía hacer. Tendríamos que hacer un tratamiento. ¿Sí? En función de eso, por ejemplo, el criterio de compacidad dice que queremos minimizar la distancia euclidiana entre un punto cualquiera y el centroide al cual pertenece el establecimiento. Entonces, entre un colegio y el centroide, si minimizamos esto, están más apretados y más juntos los colegios. Y todos los distritos deben ser lo más parecido en términos de atractividad económica, entonces calculamos una atractividad económica que es la diferencia entre el atractivo del distrito K y el atractivo promedio de todos los distritos con los cuales compite. ¿Y por qué era contra los cuales compite? Porque un licitante que tiene su operación en Santiago probablemente no compita por una unidad territorial en Magallanes. El tipo que está en Magallanes no va a competir por la de Santiago. Entonces hay zonas geográficas en general que uno dice, mira, los tipos, y eso también con historia lo veíamos, las empresas que licitan en el norte no necesariamente son las mismas que licitan en el centro y no las mismas que licitan en el sur, por lo tanto uno puede encontrar un grupo que podría ser todas, podría ser todo el país, pero uno puede encontrar un grupo de unidades territoriales que realmente son mi competencia. Y en esas quiero que sean lo más atractivos, o sea, lo más iguales en atractivo posible, para garantizar entonces este hecho de que no es a priori una unidad territorial más licitada que otras, dejando incluso a la otra sin licitación. Y para eso esto es equivalente a minimizar la mejor y la peor atractivo de la unidad territorial que estoy comparando. Entonces, si esa diferencia es lo más pequeña posible, todas se ven más o menos igual. La formulación matemática del problema también no es distinta a las que uno ve en la literatura que mostré anteriormente, en los papers que tuvimos que leer. Están los establecimientos ocasionales, están los atributos que definen la atractividad de los establecimientos, están los distritos que quiero generar, están como parámetros la distancia entre un establecimiento y otro, teníamos toda esa información, la ponderación del nivel de balance que tiene la compacidad respecto al resto de los criterios. Entonces, si yo valorizo solo el atractivo, pasaban ciertas cosas que no nos gustaban, entonces si yo valorizaba solo el atractivo y miraba el mapa y pintaba en colores distintos las distintas atractividades, me quedaba todo coloreado simultáneamente. Están los rojos, los amarillos, los verdes, todos puestos uno encima de otro, porque lo único que quería era que todo fuera igual. Entonces, a medida que, al revés, si yo le decía que era solo con compacidad, lo que estaba haciendo era generarme unas cosas pequeñas, tan más grandes, tan más pequeñas, atractivos distintos, porque si el atractivo no me interesa, por lo tanto generamos un parámetro de ponderación que dijera, bueno, voy a balancear ambos criterios de forma tal de que me genere cosas que sean más o menos juntas, pero que sean similarmente atractivas unas con otras. ¿Sí? El ponderador del atractivo, el atributo en términos de dinero, digamos todo a dinero, y el valor del atributo P, de los atributos que estamos considerando, asociado a un establecimiento en particular, las características que tiene un establecimiento. Y las variables de decisión son si el establecimiento I es asignado al distrito K, pero si no, si es que el establecimiento I es el centroide de alguna manera de ese clúster esencialmente, y si el establecimiento I y el J pertenecen al mismo distrito, para poder calcular las distancias de movimiento, esencialmente los costos de transporte. Un poco más lento que una. El modelo que así, también un modelo relativamente tradicional, donde estamos diciendo, maximizamos el balance entre la atractividad que estamos mirando, ¿sí? Y otros criterios asociados a atractividad de todos los distritos. Estas son las condiciones de que todo el establecimiento debe ser asignado a un único distrito, que todos los distritos deben tener un único centroide, que un establecimiento es el centroide si es que pertenece al distrito también. ¿Sí? Esta que está acá, que
eliminamos simetrías para poder resolver esto. Realmente está lleno de simetría esta cuestión. Y la simetría está dada porque si esta es la asignación y esta mínima y máxima, todas las que están en el medio las puedo colocar como sea, le da exactamente lo mismo. Entonces, eso generaba una dificultad enorme para resolver, agregamos simetría, generamos si los establecimientos IJ se asignan al centroide K, los establecimientos IJ se encuentran en el mismo distrito. Esta tiene que ver si el establecimiento IJ no se encuentra en el distrito K, los establecimientos no se encuentran en el mismo distrito, es distinto. Se termina el nivel de atractividad mínimo y máximo, necesitamos calcular el mínimo y el máximo para poder colocar la función objetivo y la naturaleza de la variable. Entonces, para esto, tenemos como etapas consecutivas de desarrollo, dijimos, determinamos la cantidad de distritos, entonces esos datos. O sea, no le digo al modelo, dime cuántos distritos armar, sino que le digo, ármame 8. ¿Ya? Entonces digo cuánto. ¿Y cómo determinamos cuánto? A través de distintas heurísticas asociadas en base a coordenadas geográficas, a desarrollar cantidad de distritos más adecuados para los datos que tengo. Después determinamos dónde debería estar el centroide de ese distrito también de manera geográfica, pero con un algoritmo externo. Después generamos un algoritmo que fija las variables de decisión que les decía que puedo dejarle al modelo que las decida, pero la decisión es más o menos obvia. Y si estoy equivocando, me equivoco poco. Por lo tanto, en términos de cercanía de un colegio a un centroide, digo, si estás demasiado cerca de un centroide, eres de él y punto. Entonces me quita cantidad de decisión a tomar y lo que queda se lo paso al modelo que les mostré recién y le digo, todo lo otro que no está decidido, resuélvelo. Para poder resolver esto, insisto, a pesar de que los casos pequeños duraban un par de días y los grandes duraban más de un mes. Para determinar la cantidad de distritos ocupamos el método de Coe, Silhouette y Gap de método estadístico para tratar de determinar cuántos son los clústeres, las unidades territoriales que deberían armarse, dado que yo te paso un montón de colegios. Por similitud, entonces tenemos eso, técnicas clásicas para la determinación de los centroides. La hicimos a partir de información de un par de papers que nos permitían calcular el balance entre compacidad, el balance entre esto de acá nos determina una relación de costos de todos los colegios que van a ser asignados a una zona y si el centroide está en alguna parte. Entonces tratamos de hacer una estimación del costo de transporte que va a tener esa unidad territorial construida de esa manera. ¿Ya? La fijación de las variables, lo que les mencionaba, si el centroide está ahí, las unidades básicas, todos los colegios que estén en ese radio, van a ser asignadas directamente, ¿sí? Entonces determinamos la cantidad de kilómetros a los cuales está esta cercanía, y todo lo que esté fuera de este círculo no puede ser asignado. Por eso en realidad la decisión es lo que está acá, lo asigno o no lo asigno a este centroide. Eso sí, y eso no. Estás muy lejos o muy cerca. Y ahí, Alejandro, en los centroides del anterior, porque tú estás ocupando el Coe, Silhouette y todo, eso es bien parecido a clustering. Entonces, Sí. lo que podría hacer es pasar esto a un modelo clustering y ármame y yo veo lo que clustereáis con el número de cada todo, y después ahí se te da el Sí. centroide. Sí. Entonces, pero acá lo que dijimos fue, determina primero solamente la cantidad de unidades territoriales que vas a armar. Exacto. Claro, tengo 1000 colegios distribuidos en Chile, digamos, ¿cuántos? 9. Una vez que me dijo 9, le tengo que decir, dime cuál debería ser el colegio que es el centroide de cada uno de estos 9 clústeres. Una vez que haces eso, antes de pasar a optimizar, determíname, dado que ya tienes los colegios que son clústeres y todo el resto están mapeados, hazme una preasignación de todos los que están demasiado cerca de un centroide, son de ese centroide, o de esa unidad territorial y punto, y todos los que están ya demasiado lejos no pueden ser asignados a ese centroide. Y todos los que están en la zona blanca son los que tú puedes decidir. Y en algún caso la decisión va a seguir siendo, igual no hay otro centroide cerca, quédate acá, y en otros casos va a ser, hay otros que compiten por decide. Tercer caso, y eso nos hizo, estos 3 procesamientos hicieron que un problema que no podíamos resolver en este clúster, ni siquiera en un mes, porque el tiempo máximo era un mes, son 28 días. Un proceso podía correr hasta 28 días sin que pidieras permisos especiales, qué sé yo. Entonces dijimos, bueno, corrámoslo en esto que ojalá en 28 días suceda. Y no corrían en 28 días, no teníamos solución. Entonces hicimos todos estos preprocesamientos y dijimos, ojalá ahora tengamos suerte
Y tuvimos suerte, pues las cosas que no ocurrieron en 28 días empezaron a ocurrir en una semana. Pero hay un montón de preprocesamiento. Y el modelo de programación que les mencioné recién. Entonces, con la etapa de selección de centroide nos ahorramos cosas acá. Con la etapa de preasignación de valores hay ciertas variables que desaparecen y por lo tanto un problema que era enorme se redujo y se hizo manejable. ¿Sí? El problema que teníamos es que ¿y por qué? Uno podría pensar por qué una empresa no licita a todas las unidades territoriales. ¿Por qué encuentra unas más atractivas que otras? Porque pueden presentar un máximo de licitaciones y cada licitación no solamente es yo licito, puedo licitar individualmente una unidad territorial, la 1, esa es una oferta. Pero puedo decir la 1 con estos precios, esa es una oferta, la 1 con estos otros precios, otra, la 1 con estos otros precios. Entonces, cada oferta que hago es una oferta por una o varias unidades territoriales con precios establecidos. Y puedo cambiar las unidades territoriales o puedo cambiar los precios. Y por lo tanto, a pesar de que pueden lograr más de 10.000 ofertas, creo que 10.000 era el tope, ofertas distintas, una empresa cualquiera, la mayor cantidad de las diferencias las genera en los precios. Está diciendo, dado que me gustó la unidad territorial 1 y 2, voy a listar solo la 1, solo la 2, las dos combinadas y muchas políticas de precios distintas. ¿Y qué es una política de precios? Tengo que cobrar. Es simple, digamos, desayuno, almuerzo, comida. Entonces puedo cobrar el desayuno a 10.000 pesos, oye, es súper caro, pero el almuerzo a 200 pesos. Y la 11 a 500 pesos. ¿Y por qué cobran distinto? Porque el problema es bien complejo, la verdad, la parte de los cobros, porque la JUNEP no le puede pagar a la empresa un almuerzo que no se dio. Entonces, el colegio tiene que dar 500 raciones. Entonces, la empresa le dice, ok, dejé los 500 comidas, nadie vino a comer, págueme los 500. Entonces, la JUNEP le dice, no te pagas 500. Pues sí, es mentira que preparaste 500 almuerzos, porque tú sabes que no va a venir nadie a comer hoy día. Entonces, la empresa le dice, pero yo preparé almuerzo. Entonces, hay un mínimo que le paga y el resto se paga por lista. Entonces, las empresas logran, con su propia historia, determinar para una unidad territorial y para ciertos colegios y cierto tipo de comida si va a llegar o no gente, y por lo tanto dicen, yo sé que, no sé, hago por otros hoy día, no vaya a venir nadie a comer, pero igual me van a pagar el 70%. Entonces, si cobro, puede ser por otro todos los días, cobro muy caro el almuerzo, me gano plata sin hacer nada. Y eso ha salido en las noticias también. Ha salido como que un tema de cobro extraño. Pero no hay otra forma hoy día de cobrar, porque finalmente la JUNEP no le va a pagar a una empresa por alimentos que no se comen. Y tampoco la empresa va a decir, bueno, págame solo los que di, porque dice, bueno, yo preparo otros, tengo la personal, etcétera, por lo tanto lo puedo hacer fácilmente. Entonces, las empresas, una vez que determinan cuáles son las unidades territoriales atractivas, arman estas 10.000 ofertas para ellas. Y dado eso, lo que nosotros queríamos era que para una empresa no fuera evidente las que fueran las unidades territoriales más atractivas y por lo tanto que esa variabilidad fuera más amplia y por lo tanto hubiera una licitación más competitiva, porque le aparecen a la luz de sus ojos, de su observación, que hay más lugares donde parece ser que hay dinero, más unidades territoriales que hay dinero. ¿Ya? Tenemos que mirar las bases administrativas, técnicas, económicas de toda la licitación, es mucha información, no es fácil de digerir tampoco. Y para medir nivel de atractividad, como les mencionaba, mirábamos cantidad de raciones que cada colegio demanda diariamente, el costo logístico que implica repartir la alimentación de manera diaria y el nivel de ruralidad del establecimiento, lo que incide directamente en la accesibilidad y por lo tanto, a pesar que la distancia sea corta, si este colegio rural, el viaje igual es largo. Entonces mezclamos todo eso en una medida de atractividad, que es la atractividad de la unidad territorial K, está por BK, que es el beneficio que quiero obtener, dólares por día, por todas las raciones que se están entregando, y CK es el costo económico diario, que significa adjudicarse la unidad territorial y por lo tanto entregar el servicio. ¿Sí? Y eso, que es lo que está mirando el licitante, mientras acá sea más grande, como suma de todos los establecimientos que están en un distrito, esa unidad territorial va a ser más atractiva, y si el acá es más pequeño va a ser menos atractiva. ¿Sí? El beneficio lo calculamos, en este caso, como alfa, que es el valor diario promedio histórico de una ración asignada, y el ponderador asociado a nivel de ruralidad del colegio, y RI es la cantidad de raciones diarias promedios demandadas en ese colegio, y el costo económico es el costo promedio de gasolina, la cantidad de veces que se visitan los establecimientos vacacionales al día, porque hay veces que voy una vez y llevo todo, porque el establecimiento es chico, y a veces tengo que ir al desayuno, al almuerzo y a las 11,
porque el establecimiento tiene muchos estudiantes y por lo tanto tengo que ir más veces, o tengo que ir con más camiones, que es exactamente lo mismo, y D es la suma de las distancias de los establecimientos a sus centroides. Por lo tanto, son aproximaciones del costo económico y del beneficio económico que se obtendría por una configuración bien particular. Y ahí tú no haces ruta, no, No. no es factible. No es factible esa ruta, ya, de ninguna manera. Siempre punto a punto. Exactamente. Pero tenemos que aproximar ese costo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, esta fue una aproximación, hay otras cosas que no le he mencionado para aliviar un poco la presentación, pero finalmente el modelo queda así. Podemos calcular esto, esto y esto en función de quiénes están en cada distrito, por lo tanto, los colegios que están en cada distrito, y esto resuelve ese problema haciendo el mix que le corresponde. Entonces, el caso de calibración y de estudio, hicimos 25 iteraciones para determinar los centroides, hicimos 25 iteraciones para el algoritmo para determinar dónde están pues para determinar la cantidad de clúster y los centroides de esos clústeres, y para balancear 10 iteraciones para balancear esto y por lo tanto tener la ubicación de los centroides. Es decir, mira, estos vamos a hacer 10 unidades territoriales y estos deberían ser los centroides. Después fijamos el radio máximo al cual pueden ser asignados los colegios 450, esa bola grande, y la más pequeña es 0,05 kilómetros, están más o menos en la cuadra. El modelo de programación tiene los valores acá para cada una de estas cosas en términos de valor dólar. Trabajo de recopilación de información con la gente de la CUNED para obtener estos casos, esto es para el caso de estudio. ¿Sí? Y en términos reales, el problema tiene 10.000 colegios, tiene 87 unidades territoriales, tiene 3.6 millones de raciones que se entregan cada día. O sea, era inmanejable, no se podía resolver de ninguna manera, salvo que uno le metiera esta cabeza de cómo enfrentamos un problema real con técnicas sofisticadas, pero no pudiendo echarle mano al problema de golpe, no había ninguna manera. ¿Ya? La estación del 2017 fue para las regiones de Coquimbo, la Araucanía, Magallanes, Metropolitana, la cantidad de unidades territoriales fueron estas, ¿sí? 3, 5, 1 y 8 en cada una de estas zonas. Si ven, Magallanes y Antártica es solo una unidad territorial. La cantidad de colegios en la licitación era el 2007 y la ración eran 760.000. La licitación del 2021 tiene todas estas regiones, estas unidades territoriales, que hay una, 3, 4, 15 en la región metropolitana, 3, la región metropolitana también está dividida como en zonas, se licita un pedazo acá, un pedazo aquí, 8, 22 y 15, 3.200 colegios, 1.200.000 raciones. Claramente, dependiendo de la unidad territorial, que hay 1.600.000 raciones, cada ración es plata. Hay una utilidad eventualmente en cada una de ellas. Nosotros nos vamos a encargar, porque la que se repetía era la de 2017, ¿sí? Y se ve así. Esto es como estaba, lo que propusimos, lo que se hizo. ¿Sí? Entonces, claramente uno mira, ve que teníamos 3 unidades territoriales, nosotros propusimos 4 unidades territoriales, ellos decidieron hacer 4 unidades territoriales, cambiaron algunas cosas. ¿Y por qué cambiaron algunas cosas a mano? Porque habían ciertas cosas geográficas que nosotros desconocíamos y que nos metimos en el problema, que era, está bien, pero este colegio con este que parece que está cerca, en realidad no está cerca. Perfecto. Entonces, le metieron mano a esto, mirando el mapa, con los datos que teníamos, pero para Coquimbo pasamos de actual 3 unidades territoriales a nuestra propuesta que era 4, que se murió en este caso, porque era chiquitito, una región nomás, en 2 segundos de resolver. El implementado fue 4 unidades territoriales y acá tenemos que, en términos de atractividad, pasamos de, en la medida que nosotros definimos, el máximo tiene 1.400 y el mínimo tenía 1.060. Habían 396 unidades de diferencia entre uno y otro, y acá había 630, bajamos más o menos a la mitad, y ellos lo dejaron en 329, haciendo algunos cambios a mano. Pero esos cambios a mano también quitaban algo de la compacidad que ellos mismos estaban pidiendo. O sea, había algún colegio que de golpe estaba acá súper bien, decían, no, este es amarillo, ponlo rojo igual. Pero te queda acá los teníamos nosotros, que lo podíamos sacar, empezaron a modificarlos, correrlos, sacar algunas cosas, y se quedaron con la base que les entregamos, con la cantidad de unidades territoriales que les entregamos, con la métrica que definimos en conjunto, y una asignación que era distinta, esencialmente. Y esto lo repetimos para
la región metropolitana. Esto es para la región metropolitana para los colegios que se licitaban. En este caso ellos tenían 8, nosotros sugerimos 9, ellos mantuvieron 8. Cambiaron y esto era mucho más severo. Había una unidad territorial muy pequeña, una muy grande, ¿sí? Con 6 colegios. Nosotros propusimos una mínima que tenía 12, la máxima ya no tenía 140, tenía 51, y ellos se quedaron, después de los ajustes que hicimos, 53 y 29 el mínimo y máximo en términos de colegio, 197 la diferencia en la medida de atractividad que teníamos, pero claramente súper distinto. ¿Sí? Para la región metropolitana, considerando lo que tenían, y los mapas se van viendo ahí. Para la Araucanía, la misma idea, nosotros teníamos ellos 5, nosotros propusimos 5, se implementaron 5, y pasamos de 800 a 296, y ellos con los ajustes finales y los cambios que hicieron, que eran con 139, pasamos de 228 el mínimo a 352 a 230, 285 colegios. Por lo tanto, se logró ajustar todo, logramos esencialmente tener unidades territoriales que a la luz eventualmente de los licitadores, no es claro que, oye, me conviene la de acá o la de allá, y por lo tanto empiezan a distintas empresas a ver atractivos diferentes, a pesar que lo mismo, ya prefiero por esto, y las licitaciones se supone que van a tener más licitantes, ¿ya? Como les decía, lo experimentamos para Chile, después dijimos, ¿qué pasa si es que dividimos esto en 4 macroregiones y por lo tanto ya no son unidades territoriales por cada región, sino que son a nivel macro? Queda así, ¿sí? Los mapas de atractividad, acá, esto es lo que tenían ellos, aquí hicimos, acá ya tenemos todas las soluciones. La situación actual de Chile, acá es como nosotros decimos que debería quedar Chile si resolvemos todo de golpe. Este es el que demoró un mes. Macrozonales, esto a nivel regional, y por definiciones de distintas categorías de colegios que también querían ver si separaban esto por grupos de colegios distintos y hacían unidades territoriales por grupo de colegio. Y acá lo que nosotros decimos es la distancia promedio centroide, por lo tanto esto está diciendo qué tan grande parece ser el área que me está entregando, y el nivel de atractividad está acá, y me está diciendo entonces qué tan atractivo el colegio. Y por lo tanto acá lo que estamos diciendo es que mientras las esferas son más grandes, tengo zonas que son, si la esfera es más grande, tengo atractividades que en conjunto son más grandes. Así que esencialmente, o la zona es muy grande, pero es muy atractiva, o la zona es más pequeña, y es suficientemente atractiva para eso. ¿Okay? Entonces se van encontrando, empiezan a estar estas esferas, no hay unas tan grandes y unas tan pequeñas, sino que empiezan a tener valores más cercanos unas con otras, en cada una de las decisiones que tomamos, aplicando el método a los casos tal como estaban. ¿Ya? Déjenme ver acá. Acá están los distintos criterios, los tiempos de ejecución, ¿sí? Estos, para 72, para las políticas, esto, claro, que después lo cambiamos, cuando hicimos los últimos ajustes, demoraba un mes cuando no fijamos variables. Cuando fijamos las variables pasamos a estos temas. ¿Sí? 106 horas, pero fijando hartas variables. Acá tenemos las raciones para cada una de las situaciones. La situación actual tiene 87 unidades territoriales. Nosotros decimos que con 72 en cualquiera de las políticas se puede hacer, y genera la cantidad de raciones mínima y máxima, o sea, el intervalo que se genera y la desviación estándar de ese intervalo, la compacidad, la atractividad y la cantidad de colegios que hay en cada una de las, en el intervalo del menor y el peor caso, y la desviación estándar para cada una de las 4 políticas que evaluamos, para cada una de las 4 métricas que están allá, cantidad de razones, qué tan compacto es el espacio, qué tan atractivo es el espacio para los potenciales licitantes, y queríamos ver también cuántos colegios finalmente son los que atiende cada unidad territorial. Y encontramos que los tiempos de ejecución son los que aquí aparecen, y que no hay grandes diferencias entre resolverlo a nivel país completo, a nivel macro, por ejemplo. Uno encuentra que se mueve un poco esto, pero genera soluciones significativamente mejores a las que están hoy día implementando, que era lo que le queríamos comentar a la gente de la CUNED. Pensando esencialmente en lo que viene para el próximo año, ellos siguen haciendo licitaciones que son 1/3 predefinido cada año, y a los 3 años se repite el ciclo. Entonces, si ellos quieren pasar a una política
como esta, en la que el país completo está determinado de alguna manera, va a haber algún momento en el que tienen que tomar algunas unidades territoriales, algunos colegios que están en la licitación actual, pero que deberían estar en una unidad territorial distinta en el próximo licitación y por lo tanto podrían tener que anticipar o retrasar la licitación de un colegio. Por lo tanto, administrativamente se les complica. Pero querían ver esto de manera tal de ver si es que efectivamente hay un beneficio de hacerlo a nivel país y garantizar que las regiones me dan lo mismo y gano mucho más. Y la respuesta era sí, pero en realidad si lo haces a nivel de macrozonas o incluso a nivel regional bien hecho, no tenés grandes problemas y por lo tanto no es necesario que tengas que meterte en el problema de si ahora, si todo partiera de cero da lo mismo. Porque digo, el próximo año esta unidad territorial, el siguiente esta y esta, que están conformadas de esta manera, porque si lo quiero hacer hoy día, no necesariamente todos los colegios que el próximo año están en licitación, en la propuesta que estamos dando van a estar en licitación, que se mezclan las unidades territoriales. ¿Quedó eso? Las conclusiones entonces eran que en tiempos de ejecución razonable, con todo el preprocesamiento y cosas que hicimos, el caso más feo se demoraba entonces como casi una semana, porque eran 106 horas, más o menos. Sí. Con todo lo que podíamos hacer, podíamos resolver temas que en términos computacionales no se podían resolver de otra manera. Para el experimento de la licitación del 2017 que se generan mejoras entre el 54 y el 95% respecto a la desviación estándar del balance de atractividad y entre el 30 y 70% respecto a la desviación estándar de capacidad. Por lo tanto, estamos generando unidades territoriales en una región más compactas y más atractivas equivalentemente, digamos. Y la extensión acá era considerar la geografía, que no estaba considerada, considerar el uso de centros de distribución y la carga y descarga de alimentos para ajustar los costos de ruteo, si uno lo hace más realista respecto a lo que los licitantes observan, y eventualmente más le estamos pegando a la medida de atractividad y por lo tanto más va a pasar lo que queremos que pase, y estudiar la variación mensual de la demanda por servicio, de forma tal de ver también si es que el beneficio estaba bien calculado. O sea, el beneficio y el costo fueron estimaciones tan gruesas como las que les muestro. Y eso es lo que hicimos, esto se implementó en la licitación, lo que les mostré propuesto, se implementó en la licitación del año pasado, que pasó a Contraloría como en diciembre, porque fue rápido, y se hizo la licitación con esto, los resultados verbales que me transmitió la gente de la JUNEP, que han estado cambiando de director y todo, harto este año, era que habían tenido una buena licitación, eventualmente mejor que las que tenían antes, pero que no es la del año pasado, no es la licitación más fea que tiene, sino que es la que viene este año, porque es la que tiene zonas en las que han tenido en varios años, en varias licitaciones, desierto en términos de postulantes, de licitantes. Eso es la que tienen que hacer a mano. ¿Ya? Y eso es lo que tenía para contarles. Un problema real, práctico, resuelto bueno, le echamos mano como podíamos finalmente. Entonces ocupamos las mejores técnicas que podíamos ocupar, pero en el camino fuimos agregando cosas para poder resolverlo. Repito, en términos de desafío, una cuestión que hoy día se demora 5 días en correr en un clúster, nosotros que subir a Canac, sube, lo tenemos a los 5 días resuelto. Entonces, cada vez que nuestra contraparte técnica, que era la directora del programa de alimentación escolar, nos decía, queremos cambiar algo, era un sufrimiento porque era 5 días más corriendo esto. Entonces, pues, paralizamos algunas cosas, etcétera. De hecho, Micaela estaba haciendo esto, yo creo que estuvo, yo diría que 2 meses de haber estado todo octubre y noviembre, porque lo determinamos antes que eso, estuvo solo haciendo experimentos que le pedían. Si ajustamos esto, si cambiamos esto, si quitáis esto, si colocáis esto, y fuimos haciendo experimentos. Y los experimentos para probar, para que ellos llegaran a su propia propuesta, que era pasar lo que nosotros les dábamos, los modelos que teníamos, pero con cambio querían ver que si hacemos esto, ¿qué cambia? Si cambiáis la distancia para fijar colegio, ¿qué pasa? Estuvimos 2 meses jugando con el modelo construido, que se demoraba poco para lo que se demoró antes, pero sigue siendo 5 días. Entonces era como cada 5 días, una a la semana, preguntaba a Micaela con la gente de la JUNEP, estábamos nosotros, generalmente los lunes, decíamos qué hacer, nos vemos el otro lunes. Los lunes tenemos resultados y así fue. Hasta que tenemos esto de un bonito proyecto que desencadena en hartas cosas más. Me ha tocado ya hacer hartos proyectos con la JUNEP en tratar de colocarle inteligencia a procesos que hoy día no eran tan inteligentes para ellos, buscando algo bien simple, que es cómo hacen ellos en su programa de alimentación escolar para garantizar que
el servicio es bueno, que las empresas licitantes ofrecen el mejor precio que puedan, y por lo tanto, esas 3.6 millones de raciones diarias que entrego me salen lo más barato posible. Al final eso es. Si no lo hacen bien, ¿qué pasa? Las empresas licitan, se gana la licitación y después bajan la calidad. Si no lo hacen bien, las empresas dicen, es muy caro, no licito. De hecho, Sodexo no licita, porque dice, no me conviene. Dice, porque finalmente las empresas que se ganan esto son empresas que ofrecen baja calidad. Yo no quiero meterme en un problema de baja calidad, porque la licitación no está bien hecha. Es un tema que falta acá, que no está hecho acá, porque no existe todavía ni en las normas de la CUNEP, y es exigir calidad en la licitación. Hoy día exigen precio. Entonces, lo que está diciendo es, que fue el último proyecto que me tocó hacer con ellos, era fijar bandas de precios. Entonces dice, mira, el precio de un almuerzo no puede ser más barato que 1.000, no puede ser más caro que 4.000, por ejemplo. Listo. Pero no hay calidad. Por lo tanto, entre 1.000 y 4.000 te puede entregar cualquier almuerzo mientras me cueste entre 1.000 y 4.000. La CUNEP les da una minuta. Dice, haz tallarines, pero yo con una minuta que me dice haz tallarines, puedo hacer tallarines maravillosos, puedo hacer una mazamorra de tallarines, y por lo tanto, mientras no haya calidad, todo esto es súper útil, les permite mejorar en la dirección de garantizar que el servicio se provee, que ojalá sea al menor costo posible, pero una problemática que tienen desde hace mucho tiempo y que no han sabido cómo resolver es cómo metemos dentro de la licitación el tema de calidad, cómo evaluamos la calidad y cómo exigimos la calidad a nuestros proveedores. Una de las cosas que estaban haciendo, que no les funcionaba tan bien, era medir la calidad en función de cuántos niños se comen el almuerzo completo. Y lo que estaban haciendo era pesar las bandejas. Entonces era, sacan la bandeja pesa, no sé, 1 kilo. Cuando la devuelven, la tía la pesa y se pesa medio kilo, se comió la mitad de la comida. Básicamente eso. Entonces, mientras menos niños vayan a comer de los que están en la lista de niños que pueden comer, mientras menos se coman, menos calidad tiene ese servicio. Están evaluando formatación. Sí, y supongo que hay estas cosas por hacer. Es un problema re grande y súper interesante en términos sociales. Así que eso, con esto termino. Muchas gracias. 1:30 justa. Sergio. Oye, muy interesante tu presentación, gracias Alejandro. Pero uno de los problemas que, bueno, que he estado con las noticias recientemente es el problema de la colusión, de que se pongan de acuerdo los oferentes y se repartan los colegios, las unidades territoriales, etcétera, de manera de reducir la competencia entre ellos. ¿Qué se puede hacer o no se puede hacer nada respecto de eso? De hecho, el proyecto antes del precio me tocó hacer eso con ellos. Ya. Y lo que hicimos fue, probablemente van a evadir igual, van a cubrirse igual, pero lo que se hizo fue generar una idea multi-root y por lo tanto todos los root que tuvieran accionistas similares eran la misma empresa. Y por lo tanto, es una empresa y todas las licitaciones de esa empresa, de todas estas empresas, son una misma. Y por lo tanto se evita que se coludan me da lo mismo lo que hagas, tú eres esta empresa. Y la CUNEP tiene, en el proceso que yo no veo, que es el proceso de asignación de quienes adjudicaron las licitaciones, agregó reglas respecto a la cantidad máxima de unidades territoriales que se puede adjudicar un mismo RUT. Entonces generaron cosas del estilo de fiscalización de las ofertas que están llegando de empresas que parece que son distintas, pero tienen el mismo dueño finalmente. Empresa Alejandro, empresa Cataldo, son la misma. ¿Ya? La colusión después de eso, si no son empresas y yo con Alejandro nos queremos coludir, no hay manera. Lo único que pueden hacer es, yo me imagino, chequear en términos de las propuestas y ver si es que si eras tan bueno en esta unidad territorial, era tan buena tu propuesta, ¿por qué acá están malas? Y justo Alejandro lo hace al revés. Y pueden como excluir, creo que han agregado en la fase de legislación, el derecho a excluir a empresas que ellos creen que se coluden y empresas que tienen multas pendientes. Pero también se le hace súper difícil. De hecho, yo cuando me invitaron por primera vez a ver los temas de la CUNEP, o el 2017, tiene que haber sido, con la gente de Centro de Políticas Públicas, fue para ver si se podía enfrentar el problema de la colusión, porque decían, tengo un problema, y en ese año en particular era que muchas de las empresas chilenas estaban coludidas, se metió una empresa uruguaya y se ganó el 80% de la licitación. Entonces yo decía, ¿pero cuál es el problema? Me decía que ahora tengo una empresa
que me maneja a todos los niños y si mañana se enoja, perdí, po. Pero los otros perdieron porque estaban todos coludidos. Entonces era, ¿cómo hacemos eso? Que está fuera de mi campo de acción, no tengo ideas de cómo podía evitar la colusión. Entonces aparecieron otros problemas en los que empecé a trabajar, levantar los datos, hacer cuestiones, pero es un tema súper grave y relevante para la JUNEP, porque realmente el mercado de los oferentes de servicios de alimentación masivos son pocos, no son tantos. Entonces lo que hicieron en algún minuto fue generar también las unidades territoriales las dividían ya no, en dos tipos, línea 1 y línea 2. Y las de línea 1 eran como las grandes que las tiene que abastecer una empresa grande, punto. Y las de línea 2 era casi como para cocinerías de barrio. Un par de mamás de una cuadra dicen, oye, estos 7 colegios, además que armamos la comida y la hacemos nosotros. ¿Sí? Entonces era muy bueno, porque evitaba colusión, pero los costos eran muy altos. Entonces empezaron a tener problemas, yo creo que es irresoluble, es demasiado grande. Y la cantidad de plata que manejan, cuando me dijeron, yo le digo, ya, pero ¿cuánto te gastas en un día? $3 millones en comida, diario. Entonces dije, donde hay ese montón de plata, hay colusión, claramente. Oye, buena presentación, súper clara. Yo tengo una pregunta en relación a la atractividad. Cuando ustedes, porque le ponen dinero a lo atractivo, ¿no es cierto? Entonces, eso es un supuesto, me imagino que ustedes hacen en función de un par de variables, incluso el diseño del modelo debe tener ahí un peso para cada uno de los elementos. ¿Es posible quizás agregar en esa atractividad quizás sobre la misma línea de la colusión, que le sea más atractivo a alguien que, por ejemplo, esté instalado en la región, que sea más atractivo quizás para alguien que sea del sector, no sé, tal que de alguna forma generar un ponderador positivo de cara a ese que está instalado, que tiene una ruta más corta a la cual acceder? Te lo hace más difícil el problema. Lo que nosotros hicimos fue hacer una aproximación de qué es lo que observa el gerente de operaciones de Sodexo, si tú querís, ¿Ya? cuando le llegan todas las unidades territoriales que se pueden licitar, y él dice, bueno, ¿cuáles de estas son las que me parecen atractivas? Entonces, ¿qué es eso que mira? Le preguntamos a gerentes, si a gente hubo todo un proceso de levantamiento de información cualitativa antes. ¿Qué mira usted para determinar si una unidad territorial atractiva? Y todos, otros agregaron algunas otras cosas, pero todos dijeron el tamaño de la zona. Y todos dicen, ¿por qué? Y dicen, porque la logística es más fea. Claro. O sea, si lejos tengo que ir con camiones frigoríficos, más grandes, más distancias, más personal. Si tengo un colegio allá y acá, el mismo camión ya no puede ir, esos dos. Mientras más lejos me ponen los colegios, más feo, más costo. Y la cantidad de razones. Porque si eso fuera feo, pero la cantidad de razones son muchísimas, sí, igual gano plata. Entonces, la cantidad de razones, costo logístico. Entonces, cuando dijeron eso, fue la cantidad de razones las tengo, no tengo problema. Puedo calcular un valor promedio diario, un costo diario de la licitación anterior, por lo tanto puedo saber cuánto creo que vaya a ganar por eso. Pero el costo logístico es inmanejable, porque el costo logístico depende de la configuración de la unidad territorial, y Claro. es lo que quiero hacer. Entonces, Entonces, si quiero configurarlo, la mejor, calculando el costo logístico real, no lo puedo hacer, impracticable, no hay manera. Entonces, lo que dijimos fue, acerquemos el costo logístico a un costo de transporte razonable. Y eso es lo que está metido dentro de lo que hicimos, y una me forma imagino de que fue lo que aproximarse. setearon después o ajustaron manualmente. No sé, me imagino que en ese ajuste manualmente, geográficamente, por lo mejor dos colegios están cerca, van a quedarse la vuelta al cerro, no sé. No, ¿Cómo? por eso decía que no lo podíamos hacer porque Pero me imagino que eso fue parte del ajuste que hicieron después. el ajuste que hizo la gente de la JUNEP. Exacto. El ajuste de la gente de la JUNEP decía, ya mira, este y este no pueden estar juntos, y este sí, córrelo de nuevo. Ya. Corríamos eso. Entonces nos entregaban cierta información, nosotros preguntábamos a veces por qué, y decían, no, porque este colegio está acá, y acá no lo ves, pero acá no hay un lago entero, y parece que están al frente, pues no están al frente. Sepáramelos. Ok, unidades territoriales distintas. Entonces empezábamos a hacer eso, pero en un ajuste manual, porque incluir toda esa información podíamos ver, que Claro, podríamos haber generado conjuntos de colegios que no son compatibles, pero son 10.000 colegios. Claro. Entonces el número, chao, profe, pero el número es impracticable. Entonces, y pedírselo a ellos tampoco, estaban tan atareados con otro montón de cosas que venir y decirle, ustedes tienen que, para cada colegio,
los colegios cercanos que realmente no son compatibles, porque Una cantidad de restricciones enormes. entregame la solución y después lo vemos a mano. Ese fue el requerimiento. Hagámoslo rápido, resolvamos esto, muéstrame la solución, convénceme de que es buena, y después hablamos. Entonces, primero era convencerlo. Lo convencimos de que, oye, tú puedes hacer bien, no entregar cualquier basura, y después de eso fue como, ok, ahora pongámosle más realidad todavía, y eso fue, ¿cómo le ponemos más realidad? Entonces ellos empezaron a decir, mira, este con este sí, este no, esto no me gusta, aquí júntalo, y agregamos nuevas condiciones, volvíamos a correr el modelo 5 días después, ¿te gusta esto? Sí, pero podríamos, corrámoslo, no. Y fue 2 meses de iteraciones. Wow. Y lo interesante de todos estos proyectos cuando uno lo hace, es que tiene toda una componente técnica que es novedosa, y que esto está, no les comenté, pero está en segunda revisión en la revista Socioeconomic Planning, una revista súper buena, que ve temas de cómo resolver problemas sociales, digamos, y servía para el título de grado de magíster de Micaela, pero además de eso, mucho más importante, era que se ocupó, que finalmente le ayudó a la UNED a Complicado. rediseñar sus unidades territoriales, a tener una solución, una propuesta nueva que parece más atractiva y que puede evaluar su atractivo, y si hay cambio o cosas, la hacemos. Entonces nos queda valorizar qué pasa con esto, pero tenemos las licitaciones, queremos ver las licitaciones siguientes, y en función de todo esto mirar, efectivamente esto está produciendo un cambio o no. Lo necesitamos ver más de un año para saber si efectivamente el diseño terminó siendo más atractivo porque las licitaciones terminaron entonces mostrándose más atractivas. ¿Sí? Tiene una pregunta online. Sí. Pablo. Pablo, cuéntame. No te escuchamos, Te escuchamos muteado. tú estás muteado. Ya. Perdón, ahí sí. Hola a Dale. todos, hola profes, hola compañeros. Em, yo tengo dos preguntas. Dale. La primera es si no sé si de repente ya lo están viendo con otro trabajo o con un doctor, no sé, el uso ya de herramientas de deep learning como autoencoders. Eh, y por cierto, me imagino que hay un montón más, un poco más compleja quizá matemáticamente que K-means. Eso por un lado, si es que vale la pena de repente meterse en ese tipo de matemática para disminuir los 5 días. Y lo otro es si es que se puede mejorar, si es que se analizó algún otro tipo que va un poco en la misma línea de la pregunta del profe Alejandro. Eh, de repente, si se analizó otro indicador, por ejemplo, la atractividad por kilómetro cuadrado, no sé. Es decir, La esa primera, es la la primera. dificultad computacional no está dado por el CAMINS. Por lo tanto, ocupar algo que lo haga más rápido va a ganar 1 minuto, 2 minutos. Ahí no está el problema está en el modelo de optimización, ahí está el tiempo, ¿ya? Ah, ya, perfecto. Perfecto. Valdría la pena ocupar Y otras formas de calcular la cantidad y los centroides si es que uno realmente creyera que va a encontrar soluciones que van a ser mejores a partir de ese nuevo método. No lo sabemos. O sea, yo no sé si es que yo ocupara otro método para diseñar, para determinar la cantidad de unidades territoriales que hay que formar. Y los centroides de esas unidades territoriales me va a definir realmente una solución mucho mejor que la actual en los mismos tiempos. Por ejemplo, no lo sé. Nosotros no lo hemos experimentado. Y si medimos otras formas de atractivo, no. Y fue simplemente porque estábamos justo al tiempo. Cuando llegó esto ah, ya, fue, perfecto. necesitamos tener esto en tal fecha, porque tiene que ir a Contraloría lo tiene que aprobar para que entre a las bases. Por tanto, no era solo, te lo tengo algún Ya, día, perfecto. sino que era, tengo que tenerlo antes del 10 de tal fecha, porque si no, no lo puedo implementar, porque Contraloría no me lo va a revisar y lo voy a mandar sin tu sugerencia. Entonces, hicimos el mejor esfuerzo para poner a trabajar las mejores técnicas para obtener los mejores resultados, pero siempre considerando que esta cuestión teníamos que tenerla resuelta ya. Y así fue. Después de eso nos Ya. dedicamos a escribir el paper, mandamos el paper. Después de eso la JUNEP nos combinó a resolver otros problemas importantes de ellos, digamos, este que les mencioné de cómo, digamos, bandas de precio para que las empresas no cobren lo que quieran y ganen plata artificialmente por la forma en la que la JUNEP cobra, o paga en realidad, y que después eso aparezca en los medios, porque justamente había aparecido en los medios
salía un periodista, me acuerdo, yendo a una esquina a comprar un yoquito, creo que era unas galletas. ¿Cuánto me cobra esto? 1.200 pesos. La Junaep lo paga 6.000. Y era como, es cierto, pero no mostráis que para esos 6.000 el almuerzo está costando 400 pesos. Entonces, resolvimos eso y nos llamaron a resolver el tema, que es otra investigación, el tema de cómo asignar las becas Presidente de la República. Entonces, tema de becas. Entonces, dejamos esto de lado y no le metimos más cabeza, simplemente porque teníamos otras preocupaciones. Ahora, si alguien quiere meterse a trabajar en esto, me llama, lo pongo a trabajar y no hay problema. Después le ofrecemos a la Junaep una solución mejor. No tengo tiempo, de hecho, tengo deudas con Alejandro de paper a escribir, así que no tengo dónde sacar más tiempo. Dale. Y la ¿Algo más? última consulta es si ellos usan, o sea, ¿quedó la capacidad de que ellos usen el modelo o siempre van a tener No, que recurrir a la universidad? no lo uso. O sea, no tienen la capacidad. No. ¿Está en Python? Esto está en Python. Sí, está en Python. Ya. Ellos no tienen la capacidad, primero porque no tienen el clúster. E incluso aunque dijeran, no importa, lo tiramos a correr en un PC súper potente y lo hacemos, tendría que pasar esto como a una API, a una aplicación, un ejecutable esencialmente, como de usabilidad fácil. Mete los datos de esta manera, Claro. aprieta un botón y te va a salir los resultados de alguna manera en particular. Pero no tiene la capacidad técnica para hacerlo. De hecho, hay análisis que me pidieron en algún momento hacer porque tienen mucha información y cuando bajan toda la información, que son teras y teras de información, y lo quieren trabajar, en Python no pueden, ni siquiera en Python. Entonces, ¿cómo trabajo? No, ya esta cuestión tenéis que meterle técnicas de manejo de información en grandes volúmenes distintas porque si no, no podía hacer el análisis que queréis. ¿Qué análisis? Si tenéis los últimos 30 años de cada colegio, cada ración que dio a cada estudiante, tenéis infinita información. Son 1.8 millones de estudiantes que reciben algún tipo de alimentación diaria de la Junaep. 1.8 millones. Es muchísima información. Entonces nosotros cuando hicimos el otro proyecto, que el proyecto de las becas, y hacer el seguimiento en el tiempo de un becado, qué meses recibía plata para determinar cuánto empezó y cuándo terminó su beca, fue a todos hacerlo, fue a todos. Porque teníamos que hacer seguimientos de millones de estudiantes mensualmente en los últimos 20 años. A todos pegar base de datos, esas cuestiones, no lo manejan, no tienen capacidad hoy día. Yo creo que como muchas cosas en el Estado, la modernización no ha llegado completamente al Estado. Sí, es que lo pregunto por lo mismo, porque yo vengo, bueno, ahora estoy trabajando en energía, pero vengo de recursos hídricos en el Estado, tanto en el Estado como en la parte privada, pero consultorías para el Estado finalmente. Y ese es el problema que justamente en este caso son modelos numéricos, volúmenes finitos, elementos finitos, ese tipo de cosas, que la Dirección General de Aguas lo recibe y que ahí quedan. Entonces, el tema de la transferibilidad de modelos matemáticos en general, como en diferentes áreas, y este no es la excepción, que hay una brecha ahí entre Estado Tal cual. y ciencia, digamos. De Eso, hecho, por eso te mencionaba que cuando nosotros teníamos esto hecho y validado y funcionaba, todos los experimentos que ellos quisieron hacer no los pudieron hacer ellos, los tuvimos que hacer nosotros, con claro. indicaciones de ellos. Entonces, cada cosa que querían hacer tenían que tenerla bien pensada para que cuando llegáramos el lunes dijeran, queremos hacer todo esto. Gracias. Y así fue. Fueron 2 meses de trabajo de eso, Claro. cobrado, tiempo, y que tú decís, pero si es correr un modelo y esperar, bueno, tú no podías hacerlo, hacemos nosotros, tenemos que cobrar. Eso. Ya. Esa era mi pregunta. Gracias. Súper, no te quitamos más tiempo, Alejandro. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Y ahí los invitamos la próxima semana a otra emisión. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao, chao.